quiero adorar. Cuán bello es el Señor, cuán hermoso es el Señor, cuán bello es el Señor. Hoy te quiero adorar. La belleza de mi Señor nunca se agotará. La hermosura de mi Señor siempre resplandecerá. La belleza de mi Señor nunca se agotará. La hermosura de mi Señor siempre resplandecerá. Le voy a pedir a mis hermanas que lo canten. Cuán bello es el Señor. Vamos todos los varones. Cuán bello es el Señor, todos juntos. La belleza de mi Señor nunca se agotará. La hermosura de mi Señor siempre resplandecerá. La belleza de mi Señor nunca se agotará. La hermosura de mi Señor siempre resplandecerá. Amén. Dios le bendiga. Puede tomar su lugar. Bueno, esta mañana les quiero presentar a un amigo, también compañero, el pastor Raimundo. Nos va a estar compartiendo esta mañana, así es que pues, hermano. Buenos días, en realidad no es una predicación lo que vamos a tener el día de hoy. El día de hoy fui invitado para poder compartir un tema importante. Muchos de ustedes saben que yo me dedico a la capacitación y doy coaching y asesoría a empresas. Y uno de los temas que trabajo con algunos de los empresarios con los que les doy asesoría es el tema de liderazgo empresarial. Y este tema es muy importante, pero no se puede conocer y no se puede entrar en él de manera a fondo si no se tiene claro lo que significa la madurez. Así que hoy vamos a hablar sobre un tema importante que tiene que ver con la curva de la madurez. Voy a ver cómo está mi cursor. Ya lo vi.
Entonces, la empresa que yo dirijo es una empresa que da asesoría, coaching, y OEM significa Optimización Empresarial Mexicana. Eso es lo que significa. Entonces hoy vamos a estar hablando sobre lo que significa la madurez, y dentro de la metodología a través de la cual yo explico el tema de la madurez es a través de una curva que es muy interesante y que nos ha ayudado a comprenderla y a poderla asimilar también y ponerla en práctica en nuestras vidas, y tiene que ver también mucho con la manera en la que yo puedo integrarme en equipos de trabajo para liderar. No todas las personas somos iguales, no todas las personas traemos el mismo contexto. Cada uno de nosotros tiene una diferente historia y cada uno de nosotros tiene una cosmovisión de la vida e interpretamos la vida de una manera muy particular. Entonces, todo este sistema nos hace entender que vivimos en una interdependencia y tenemos que desarrollar tolerancia, tenemos que desarrollar entendimiento y sobre todo madurez. Así que vamos primeramente a la definición de lo que significa madurez. Y madurez lo que significa es, de acuerdo al diccionario, buen juicio, prudencia y sensatez. Eso es lo que significa madurez. Y de alguna manera yo he podido definir madurez como el arte de vivir en paz. Esa capacidad que podemos tener las personas para vivir en paz sin importar las circunstancias que estemos atravesando. Puede haber momentos difíciles, puede haber circunstancias difíciles, pero el apóstol Pablo nos enseñaba que él podía vivir en contentamiento en todo momento, porque él sabía en dónde reposaba y en dónde descansaba su confianza. Nosotros tenemos que aprender esta parte también. La madurez es aprender a vivir en paz. Aprender a vivir en paz de acuerdo a las circunstancias, el entorno en el que tú estás, pero también madurez significa cambiar algunas cosas. Hay momentos en la vida en la que se requieren cambios y uno actúa de manera madura cuando uno entiende las circunstancias y decide cambiar y asumir la consecuencia de esos cambios. Entonces no solamente es voy a cambiar por cambiar, sino también tengo que asumir la responsabilidad de los cambios que estoy tomando. Entonces podemos decir que esto es madurez. Einstein decía que, me atrasé, ¿verdad? Einstein decía que comienza a manifestarse la madurez cuando sentimos que nuestra preocupación es mayor por los demás que por nosotros mismos. Entonces, el tema de la madurez no tiene que ver nada más con uno solo, sino también tiene que ver con la manera en la que me relaciono con los demás. Entender cuál es el propósito por el cual estoy aquí. Y nosotros fuimos creados y fuimos llamados para servir. Ese es el verdadero propósito. Entonces, si yo entiendo estos principios, me queda muy claro que la madurez tiene que ver con una interdependencia. Todos trabajamos, todos existimos, todos cohabitamos en un mismo lugar. Aquí en el seminario habemos distintos tipos de personas, hay distintas personas con distintas funciones también, y todos interactuamos de alguna manera. El problema es que muchas veces las personas piensan que andan por la vida solitos. Yo a esas personas les llamo personas muy silvestres, porque piensan que el mundo gira alrededor de ellos. Entonces van por la vida y a través de sus decisiones y a través de su falta de ubicación y de conciencia sobre el hecho de que mis decisiones van a afectar a los demás, hacen que las relaciones se violenten y tengamos relaciones interpersonales accidentadas. La interdependencia es un tema que nosotros tenemos que saber y que tenemos que entender y ubicar para el relacionamiento entre las personas, para poder ubicarnos. Nosotros vivimos en una comunidad. Dios nos diseñó como un cuerpo, dice la Escritura. Todos nos necesitamos. Cada uno, de acuerdo a sus dones, de acuerdo a sus talentos, de acuerdo a sus funciones, tiene una tarea específica que hacer. Y todos dependemos de todos. Imagínense que de repente no existieran las personas que levantan la basura. ¿Qué pasaría? En alguna ocasión yo veía las noticias en Acapulco y era de verdad impactante ver cómo la costera Miguel Alemán tenía toneladas de basura porque se habían puesto en huelga las personas de la basura. Todos dependemos de alguna manera de todos. Dependemos del chofer del taxi, dependemos del microbusero, dependemos de la que vende los boletos en el metro, dependemos de alguna manera, todos dependemos, y la falta de conciencia de que todos dependemos de todos hace que a veces no tengamos relaciones sanas.
y no nos podamos relacionar de una manera sana. A veces vamos por la vida atropellando a las personas sin darnos cuenta, porque hay cierta ignorancia de nosotros mismos. Dios dijo en un principio, no es bueno que el hombre esté solo. Y nos creó en esa interdependencia, todos nos necesitamos de todos. Así que uno de los principales problemas que hay en el ser humano es que no entendemos el ser, lo que somos. Y un profesor que yo tenía, que se llama Alfonso Ruiz, él decía que el origen de todos los males radica en la ignorancia de nosotros mismos. Y es verdad. Ahora, la Biblia también lo enseña y lo dice primero, ¿verdad? Pero la realidad es que ese es el fundamento. Dios nos dio su palabra, y nos dio su palabra como un manual para que nosotros entendamos cómo debemos operar. Ahora, yo estos temas los doy a empresas, y obviamente no les hablo de la Biblia, no les hablo de esto, de aquello, pero sí trato de buscar en las personas que tomen conciencia que lo importante es el ser y no el hacer. Entonces hay un gran problema cuando las personas estamos más enfocados en el hacer que en el ser. Y esto es muy claro, hermanos, miren. Si tú te das cuenta, las personas van a la universidad, toman una licenciatura, toman un doctorado, una maestría, un posgrado, y pareciera que entre más va la gente a la universidad, más sabe, más déspotas, más altivos, más groseros se vuelven las personas. Y vemos situaciones en nuestra ciudad así como personas con altos puestos en algunas funciones públicas comportándose peor que adolescentes, ¿no? Vemos las ladies de Polanco, vemos el gentleman, aquel golpeando a su conserje en el edificio, y digo, son personas que tienen una educación, que tienen una preparación, que han llegado a cierto nivel económico también, pero no han desarrollado conciencia del ser. Entonces, ¿qué pasa si yo no entiendo lo que es el ser? Si yo no soy un ser bien, la consecuencia es que todo lo que yo haga va a estar mal. ¿Sí me explico? Pero si yo soy un ser bien, la consecuencia es de lo que voy a hacer es que va a ser bien. Y la consecuencia de hacer bien va a ser que voy a tener bien. Y la consecuencia de tener bien es que voy a estar bien. Y es una cadenita. Tú no puedes llegar al estar bien si no has pasado por el ser bien. Y eso es bien importante. En la iglesia algunas veces me preguntan las personas que hay mucha injusticia, que la vida es muy cruel, que todo lo demás, y le digo, mire hermano, si en la iglesia somos cristianos y a veces nos comportamos de cierta manera, ¿qué esperamos de la gente que no conoce a Cristo? ¿Cuál es la consecuencia de esa falta de ubicación en nuestro pensamiento? Ahora, en el ser, de alguna manera, está nuestra conciencia. Ahí está nuestra verdadera formación. Cuando yo trabajo en el ser, trabajo en mi formación. Cuando yo trabajo en el hacer, yo trabajo en la información. Por eso la gente cuando va a estudiar y toman maestrías y doctorados, no logran entender cuál es el propósito realmente de tanto conocimiento. Fuimos llamados a estar en una interdependencia, fuimos llamados a servir. Y es muy clara la Escritura en ese sentido, al que más se le ha dado, más se le demandará. Pero no está siendo así. Nosotros que tenemos la luz del Evangelio, tenemos que aprender a brillar en estos principios. La gente tiene que ver en nosotros verdaderamente a Cristo. Cuando nosotros estamos ubicados en el ser, cuando nosotros estamos ubicados en esa transformación que Dios hace a través de su palabra y a través de la relación que tenemos con Él, es como podemos llevar luz a la gente. Y la gente puede cambiar también, pero necesitamos nosotros ubicarnos. El problema es que la gente no lo tiene claro. Y si no trabajamos en la conciencia, perdemos el propósito de servicio por el cual vivimos en una interdependencia. ¿Sí queda claro esto? Se pierde ese propósito. Ahora bien, ¿qué es la conciencia? Tenemos de alguna manera, ¿cómo se desarrolla la conciencia? Hay una conciencia que está denominada como la conciencia crítica, que tiene que ver con el conocimiento claro y reflexivo de la realidad. Esto es de mi entorno, en dónde estoy, cuáles son las cosas y cómo me identifico con ese entorno. Y hay una conciencia autocrítica que tiene que ver con el conocimiento de mí mismo, de mi existencia, de mis emociones, de mis actos.
Entonces, de alguna manera, a partir de la conciencia crítica, yo analizo el principio de la realidad. Y a partir de la autocrítica, me analizo a mí mismo. Y del resultado, hermanos, de este doble análisis, surge el acto creativo de la conciencia. Eso es importante que nosotros los tengamos. Y este acto creativo, que es la conciencia, va a jugar un papel muy importante en las decisiones a través de las cuales yo puedo ir construyendo y dándole sentido a mi proyecto de vida. ¿Cuántas veces ustedes han oído esa palabra de el proyecto de vida? ¿Quiénes verdaderamente han trabajado en un proyecto de vida? Bueno, yo me acuerdo que hice mi primer plan de proyecto de vida por ahí de los 28 años, 27 años. Lo volví a hacer como a los 35 años y ya había cambiado un montón. ¿Por qué? Porque mi conciencia había cambiado. Mi madurez se había modificado. Entonces, el tema del proyecto de vida es algo que yo tengo que ir revisando constantemente, si yo quiero saber a dónde me dirijo. Hay personas, y no voy a hablar ahorita del tema de la vocación, pero hay personas que tienen vocación a la soltería, ¿no? Pero si no están claros en su vocación, no pueden desarrollar un proyecto de vida a la luz de la soltería. Hay personas que tienen vocación para el matrimonio, y yo me pregunto, ¿qué están haciendo esas personas para desarrollar esa vocación? Y hay personas que tienen vocación no solamente para el matrimonio, sino para la familia, para los hijos, para eso. ¿Qué estás haciendo? En algunos casos yo les digo a los jóvenes, a las chicas principalmente de la iglesia, ¿cómo te gustaría que fuera tu pareja? Y me pintan un príncipe azul bien bonito. Y yo les digo, ¿y tú crees que en el antro vas a encontrar una persona con esas características? No estamos conscientes de nuestra realidad, no estamos viendo hacia futuro. Eso nos limita y nos frena. Y el no desarrollar conciencia hace que yo no pueda estructurar un claro proyecto de vida. Luego no te preguntes por qué llegas al punto en donde te encuentras ahora. Si tú viajas a una ciudad y vas de vacaciones a un país diferente, obviamente te vas a informar desde antes qué lugares quieres visitar, a dónde vas a ir, qué vas a hacer, dónde puedes comer, te vas a empapar, vas a desarrollar conciencia de ese entorno. No te vas a ir, sales del aeropuerto y tomas el primer camión que creas, ¿verdad? Y luego te vas a decir, ¿por qué acabé en el lugar en donde yo estaba? Muchos andamos por la vida de esa manera sin desarrollar conciencia, tomando cualquier camión nada más porque se ve atractivo. Y nosotros sabemos que Satanás es perfecto en esa área. Él va a distraerte con un montón de camiones de multicolores que te van a hacer llamar la atención y que te van a distraer de tu propósito de vida. Y ahí es donde nosotros tenemos que entenderlo. Ahora, cuando tú desarrollas la conciencia, va a venir una transformación. Nosotros creemos, de alguna manera, que el proceso de transformación del creyente, porque Dios nos está transformando, Dios nos está llevando a un nivel más alto, empieza primeramente con mi encuentro con Cristo. Si yo no tengo un verdadero encuentro con Cristo, no puedo empezar esa transformación real en mi vida. Se requiere ese encuentro con Cristo, se requiere la presencia del Espíritu Santo que me va a ayudar a discernir lo que es bueno, lo que es malo, lo que es verdadero, de lo que es falso. ¿Sí me explico? Una vez que yo tengo este encuentro con Cristo, la palabra de Dios me va a guiar, dice el Salmo 119, versículo 105, lámpara es a mis pies tu palabra, es lumbrera mi camino. Entonces la palabra de Dios nos va a dar el conocimiento. Mi comunión con Dios me va a dar una experiencia de vida. Voy a entender cuál es el propósito por el cual estoy aquí. Si yo empiezo con este ABC, voy a empezar a desarrollar conciencia. ¿Sí me explico? Y en la medida en la que yo desarrollo conciencia, empiezo a revisar mi sistema de creencias. Una creencia solamente puede ser movida por otra creencia. No hay otra. Solamente. El problema es que hay mucha gente que cree, porque no han desarrollado conciencia. Y tenemos que tener ese tema muy claro. Entonces, tenemos que revisar nuestro sistema de creencias y al revisar nuestro sistema de creencias, vamos a empezar a poder modificar nuestra escala de valores.
y como dice la palabra de Dios, vamos a poder llamar las cosas de su justa medida. El mundo está perdido y dice la palabra de Dios que hay gente que a lo bueno le llama malo y a lo malo bueno. Cuando nosotros estamos desarrollando una clara conciencia, vamos a tener creencias sanas, vamos a desarrollar una escala de valores correcta y es donde viene el desarrollo de nuevos hábitos. Porque finalmente, dice la palabra de Dios, que la fe sin obras es muerta. Entonces de nada sirve que yo diga, es que ya creí todo y no dejo ese estilo de vida que yo sigo teniendo o que he tenido durante mucho tiempo. Entonces, solamente así es como se puede llegar a dar la transformación, ¿ok? Entonces, hasta aquí hemos visto de alguna manera, muy ligeramente, lo que significa madurez, lo que significa tomar conciencia y lo que es este proceso de transformación que nos tiene que llevar a un nivel de conocimiento más alto. Otro principio importante, antes de entrar a la curva de la madurez, que tenemos que tener claro, es la diferencia entre equidad y justicia. Y muchas veces las personas hablamos de equidad y justicia como si fueran un mismo término, como si fueran un sinónimo. Y eso tenemos que aprender a ubicarlos de una manera también. La equidad es el elemento de igualdad. ¿Sí me explico? Mientras la justicia es un elemento diferenciador. La equidad me va a decir todos parejos, todos coludos o todos rabones. Pero la justicia me va a decir cada quien de acuerdo a sus capacidades. Y yo tengo que aprender a diferenciar, pero a vivir con estos dos elementos, siendo siempre equitativo y justo. Entonces, podemos tener aquí varios tipos de personas. Podemos tener las personas infantiles, los jóvenes y los adultos. Si yo los quisiera tratar a todos con equidad, esa sería la medida. Todos parejos, todos coludos y todos rabones. Si yo los quisiera tratar con justicia, esta sería la medida. Cada uno de acuerdo a su capacidad. La ley, por ejemplo, nuestras leyes dicen que todos somos iguales, que todos tenemos los mismos derechos. ¿Sí me explico? ¿Eso qué es? ¿Justicia o equidad? Equidad. Pero también la ley dice que debemos ser tratados de acuerdo a nuestras diferencias. ¿Eso qué es? Justicia. Entonces, vemos estos dos principios. Si yo si llega un policía y toma a una persona y la lleva ante el Ministerio Público, pero esta persona es una persona que no habla español, que habla un dialecto y que es una persona que no conoce nada de leyes, y llevan a otra persona que es un citadino y lo llevan ante el juez, ¿el trato debe de ser igual para las dos personas? No, ¿verdad? ¿Por qué? Porque uno tiene mayores... porque hay diferencia en cuanto a sus capacidades, ¿sí me explico? Entonces, aunque la justicia se tiene que aplicar pareja, aunque la equidad tiene que ser pareja, la justicia no. La justicia le va a dar a cada quien de acuerdo a sus capacidades. Ahora, vemos en la palabra de Dios estos ejemplos a cada momento. Dice el Señor Jesús en la parábola de los talentos que a cada uno le dio de acuerdo a ¿qué? A su capacidad. ¿Sí me explico? ¿Cuál fue el elemento de equidad que a todos les dio? ¿Cuál fue el elemento de justicia? De acuerdo a su capacidad. En el libro de los Hechos vemos, ahí en Hechos 2, del 44 al 47, que la iglesia crecía ahí en Jerusalén, y que la iglesia estaba creciendo, y dice, y venían los hermanos y daban según su capacidad. Y también dice la palabra de Dios que los hermanos recibían de acuerdo a su necesidad. Entonces, ahí vemos estos dos elementos otra vez inmersos ahí. Vemos el tema de la equidad. ¿Dónde está la equidad? En que todos daban y que todos recibían. ¿Y dónde estaba la justicia? Según sus necesidades y según sus capacidades. Entonces yo tengo que aprender a diferenciar. Muchas veces estamos aquí en el seminario y exigimos que a todos nos traten igual. ¿Y qué crees? Eso es injusto. Eso no es correcto. Porque no todos tenemos las mismas necesidades. Porque no todos tenemos las mismas capacidades. Un maestro cuando está tratando con los alumnos no puede tratar a todo el grupo parejo.
Él va a tener que identificar los elementos diferenciadores del grupo y tratar de buscar una medida y trabajar con cada uno de ellos de acuerdo a la justicia. Pero tiene que trabajar con todos, no puede olvidar a algunos nada más porque son más burritos y estos no avanzan, ¿verdad? Entonces, aquí vemos estos dos elementos. Entonces sí queda muy claro este principio de equidad y justicia. Hay veces que exigimos, pero tenemos que, y decimos, ay, ¿por qué a fulanito sí y a mí no? Bueno, pues porque se están aplicando criterios de justicia. Y yo tendría que revisar más el contexto para saber si estamos siendo injustos o no. Pero todos merecemos, ese es el principio de equidad. ¿Ok? Entonces vamos a ver que entonces justicia y equidad no son lo mismo, pero nosotros tenemos que caminar en la vida con ambos principios. No nada más se vale ser equitativos, atropellas a toda la gente. No nada más se vale ser justos, porque entonces limitarías a las personas. ¿Sí me explico? Vamos a avanzar. Entonces regresamos al tema de la madurez. Y dijimos que la madurez es la capacidad que tiene el ser humano para vivir en paz de acuerdo a sus circunstancias. O tener el valor de cambiar las cosas asumiendo la responsabilidad de sus actos. Y eso es la madurez. Ahora, para entrar al tema de la curva de la madurez, yo tengo que entender otro principio. Todos vivimos, y lo decía hace ratito, de acuerdo a nuestra cosmovisión, de acuerdo a nuestro paradigma de vida. ¿Y qué es un paradigma? Un paradigma es un marco de referencia que yo tengo para interpretar la vida, para interpretar la realidad. Y en esa misma medida es en la que yo voy a interactuar con esa realidad. ¿Sí me explico? Ese es el punto de partida. Ahora, de esta manera se va a determinar si las conductas de las personas tienen que ver con un plano de ignorancia o inconsciencia, o realmente están desarrolladas en un plano de negligencia. Cuando tú estás liderando un equipo de trabajo, cuando tú estás liderando ahí en tu ministerio a jóvenes, estás liderando algún ministerio, tú te puedes dar cuenta cuando las personas están siendo movidas de acuerdo a sus propios paradigmas. Y te puedes dar cuenta cuando una persona ya está trabajando porque es negligente, porque sabiendo y pudiendo hacer las cosas, no las quiere hacer. Y cuando una persona pues simplemente es ignorante, porque no sabe o porque simplemente es impotente, no puede también poco hacer las cosas. ¿Quién es una persona negligente? Una persona negligente es la que, sabiendo lo que tiene que hacer, pudiendo hacerlo, no lo hace. ¿Sí me explico? Y nosotros tenemos que aprender a identificar esas personas, porque si vamos a aplicar el criterio de equidad y justicia, a cada persona yo tengo que tratar de acuerdo a sus diferencias. Y si hay personas que están siendo negligentes, yo tengo que actuar con esas personas de alguna manera. Pero si hay personas que están actuando con el mismo resultado por ignorancia, no las puedo tratar de la misma manera. ¿Sí me explico? A unos requieren disciplina, a otros requieren orientación nada más. Pero aparentemente en la punta del iceberg el problema es el mismo. Ambos no están dando el resultado. Yo tengo que ser sensible ahí. Para que yo pueda hacer esto, yo tengo que identificar cuáles son los paradigmas de vida de las personas. Y yo trabajo 3 tipos de paradigmas en los cursos que doy. El primer paradigma tiene que ver con el tú. Y este paradigma está caracterizado así porque esa es la palabra mágica de ese paradigma. Tiene que ver con el paradigma de la dependencia. Y hay personas, y acuérdense que la madurez no tiene que ver con la edad. La madurez tiene que ver con la capacidad que tú tienes de desarrollo de conciencia y cómo te estás moviendo en el mundo, de acuerdo a esa conciencia. Y hay gente que ha desarrollado un paradigma de la dependencia, también yo lo llamo el paradigma infantil. ¿Y por qué? Porque un niño todavía no desarrolla conciencia. Entonces, cuando tú le dices a un niño, oye, ¿por qué no has comido? Pues es que nadie me ha dado de comer. Eso es lo que te dice, ¿no? ¿Por qué no has hecho la tarea? Pues es que no me has dicho que haga la tarea, ¿no? ¿Por qué no tendiste tu cama? Es que nadie me ha dicho que tiene tu cama. Ahora, el problema es que encontramos adultos con las mismas respuestas. Es que nadie me dijo. Entonces, hablamos de un problema de ubicación. Hablamos de un problema de falta de conciencia. ¿Sí me explico? Y hay gente que vive atrapada en ese paradigma. Atrapada en ese paradigma. Pues es que no sabía. Pues es que nadie me dijo.
Gente que tiene un horario de trabajo y sabe que tiene que checar a una hora, pero checa más tarde. Oye, pero si tú sabes que ese es tu horario de trabajo, ¿por qué llegas más tarde? Y además se convierten en hábitos. Pues es que como nadie me dice nada, por eso sigo así. ¿Sí me explico? Ahora, dentro de cada uno de estos paradigmas de vida, hay una manera de ejercer un liderazgo también, porque no puedo aplicar un liderazgo en equidad nada más, ¿verdad? Tengo que aplicar un liderazgo en justicia y vamos a tratar de ver esa parte también. Entonces está el paradigma de la dependencia, en donde la palabra mágica es tú. No nos hacemos responsables, todo el mundo tiene la culpa menos yo. Es que fulanito, es que el metro se le ponchó una llanta, es que todo, todo el mundo tiene la culpa excepto yo. Ese es el paradigma de la dependencia. Pero existe otro paradigma, que es el paradigma del yo, que es este paradigma está marcado por la independencia. Esta independencia podemos decir lo que es el paradigma de la adolescencia, en donde yo puedo solo, yo no necesito de nadie, yo puedo, a mí no se metan conmigo, voy solo, y si vas solo y te vas a estrellar. Y hay mucha gente que vive así, hay personas, tengo amigos de mi generación, de la universidad, que todavía se reúnen los viernes para jugar Xbox, imagínense. Y dejan a sus familias y a sus esposas y hacen sus torneos de Xbox. Oye, ya tienes 45 años, ya cámbiale la pila, cámbiale el 20, ¿no? Tienes que estar viviendo de acuerdo a tu realidad. Y hay gente que se sigue comportando así. Jóvenes que en vez de buscar una esposa están buscando una mamá. ¿Me explico? Bueno, ese es en el paradigma de la dependencia. Pero acá es, yo puedo solo, yo voy solo, y si vas solo, y vas atropellando a toda la gente, y no te das cuenta. Pero hay otro paradigma, que es el paradigma del adulto, que es la palabra nosotros. Y ahí entramos en el paradigma de la interdependencia, en donde nosotros entendemos que funcionamos en la medida en la que también el equipo está en armonía. Y todos necesitamos de todos. Ahora, la madurez, mi nivel de madurez tiene que ver con con el paradigma en el cual yo estoy atrapado. ¿Sí me explico? Entonces, tú puedes estar atrapado aquí, y pues ese es tu nivel de madurez. Entonces, te tiene que tratar de acuerdo a tu paradigma. ¿Sí me explico? A este lo voy a tratar de acuerdo a su paradigma, y a este yo lo voy a tratar de acuerdo a su paradigma. ¿Me explico? Ahora, ¿qué te hace pasar de un paradigma a otro paradigma? ¿Qué te hace crecer? Y el hermano Black Bay, del libro de Mi experiencia con Dios, dice que es la crisis de la fe, ¿no? Él habla de la crisis de la fe. Y por ahí dicen muchos, hay un dicho que dicen que sin crisis no creces, ¿verdad? Y sí, claramente la crisis es la que te va a llevar de un lado a otro, es la que te va a poder hacer crecer. Pero ¿qué es la crisis? Y la crisis podríamos definirla como el momento en el que te topas con pared y ya no tienes más que dos opciones: o mueres o cambias. ¿Sí me explico? Y por eso hablaba de la madurez, que es o te adaptas, pero ya no hay momento, ya no hay chance de adaptarte, ya no puedes adaptarte, entonces estás obligado a cambiar. Cuando a veces me dicen las personas, es que ya no aguanto a mi hijo, ya no aguanto a mi empleado, ya no aguanto la relación, le digo, provócale la crisis. Es una buena manera de hacer madurez. Provócales la crisis. Cuando mis hijos, me cuesta a veces mucho trabajo levantarlos en la mañana para ir a la escuela. Entonces yo los empiezo a despertar desde las 5:30 de la mañana. Y lo que hago es que les quito las cobijas. Entonces ya les quité su área de confort, estaban calientitos, ahí pues empiezan a sentir frío y ya pues, se tienen que parar, ¿no? Forzosamente. Entonces, ¿cómo los puedes hacer cambiar? Sácalos de su área de confort. Mientras tú sigas alimentando ese paradigma en la vida de esas personas, en vez de hacerles un bien, les estás haciendo un daño. Tienes que provocarles la crisis, ¿sí me explico? Y sin crisis no creces. Y eso es muy difícil. A mí me preguntan a veces los empresarios, bueno, es que yo hasta les doy bono por llegar puntual a la empresa. Le digo, no, pues los están maleducando,
Por eso están como están. Ahora, un bono de puntualidad, pues ¿dónde se ha visto eso? Si yo te contraté para que entres a trabajar a las 9 de la mañana y te voy a dar un bono de puntualidad porque llegas todavía con tu rango de tolerancia de 9:45, pues ¿en dónde estoy, no? Ahí el que tiene que madurar es el empresario. ¿Sí me explico? Estás alimentando esa área de confort. Y tenemos que cambiar el paradigma, tenemos que ayudar a la gente a crecer. Ahora, la gente va a decir, no, pues yo renuncio. Ah, bueno, entonces no eres de aquí. ¿Sí me explico? Entonces no eres de aquí. Y Vince Lombardi decía en una ocasión cuando le preguntaban a él cuál era el éxito de los triunfos que él tenía en los Super Bowls, y él decía, es que yo elijo al equipo. Cuando estamos liderando, tú tienes que elegir a tu equipo. El Señor Jesús eligió a sus discípulos. Él tuvo sus parámetros también por el cual los eligió así, pero mucha gente le seguía y él trabajó con 12. Y todavía dentro de esos 12 él tenía un grupo más pequeño. ¿Sí me explico? Era la elección. Nosotros tenemos que elegir. Pero es una clara realidad. Sin crisis no creces y no puedes avanzar. Y si quieres cambios en tu vida, cambios en tu ministerio, cambios en tu trabajo, lo que tienes que empezar a hacer es hacer cosas diferentes, colapsar el sistema. Hay personas que llegan y me dicen, pastor, es que debo mucho dinero a las tarjetas, mire, cometí un error y saqué una, luego saqué otra para pagar esa, luego saqué la otra para pagar aquella, y ya están hasta el tope con las deudas. Y me dicen, ¿qué hago? Pues deja de pagar, o sea, tampoco puedes dejar de comer. Pero es que eso pues vas a tener que entrar en crisis. Pero si tú sigues pagando el mínimo, ni vas a salir adelante y eso va a seguir hasta que te acabes. ¿Sí me explico? Y a veces tenemos que colapsar el sistema. Y ese es otro tema interesante. Tenemos que aprender, y es un arte también, cómo colapsar el sistema. Y cómo desarrollar la catarsis después, porque no nada más se trata de abrir la caja de Pandora y ahí te dejo con toda la bronca, ¿no? Hay que trabajar también el estado de regresar a la paz. ¿Sí me explico? Entonces la crisis es esta expresión y es el momento de cambios en donde todo se vuelve una inestabilidad. Hay inestabilidad, hay incertidumbre, pero nosotros tenemos fe y confianza de que Dios tiene el control, ¿verdad? Entonces tú puedes aventarte en fe bajo estos principios, empezar a hacer algunos cambios. Y yo siempre he tenido bien claro esto: si yo hago mi parte, Dios va a hacer su parte. Eso me queda clarísimo. Dios no va a mover ni una pajita si está en tus manos hacerlo, pero Él va a mover todo el universo con todo su poder si tú ya hiciste la parte que te correspondía hacer. Él así lo prometió y nosotros confiamos en eso. Entonces, decía hace ratito que lo único que te lleva a un cambio de paradigma es la crisis. Eso es lo único que te lleva. En la medida en la que desarrollamos conciencia crítica y autoconciencia, esto quiere decir, en la medida en la que entiendo mi entorno y me entiendo a mí mismo en el ser, es como yo puedo ir madurando, ir creciendo. Ahora bien, ¿cómo se aplica un liderazgo en esta gráfica? Porque está bien padre, ¿no? Que ya vimos la parte aquí donde me puedo ver o puedo ver a mi equipo de trabajo. Ahora vamos a ver la otra parte, la parte que tiene que ver con el liderazgo. Y es esta línea. Ahora, si se dan ustedes cuenta, el liderazgo, una de las cosas que ofrece el liderazgo es que el liderazgo te da autoridad sobre las personas. Entonces, tu nivel de autoridad va a ser inversamente proporcional al grado de madurez de tu equipo de trabajo. Viene siendo inversamente proporcional. Entre más madura es la persona, menos autoridad necesito ejercer sobre de ella. ¿Sí me explico? Entre menos madura es la persona, más autoridad necesito. Ahora, es bien importante esto, y en los cursos que doy a veces pongo varios ejemplos, ¿no? No vas a matar a una hormiguita con una bazuca, ¿verdad? ¡Pum! Y acabas con todo lo que hay alrededor. Tienes que aplicar la estrategia correcta, de acuerdo a la necesidad de cada persona. Si tú estás en el tema de liderazgo y tienes que ejercer autoridad, tú no puedes hacerlo desde una perspectiva rajatabla, porque vimos un principio importante: todo lo tengo que hacer con equidad, pero con justicia también.
¿Sí me explico? Entonces, ¿cómo yo debo de tratar a una persona que está atrapada en este paradigma? Bueno, pues hay un modelo de liderazgo ahí, que a muchos no nos gusta, ¿verdad? Pero cuando mi hijo se enferma no es negociable que se tome la medicina. No es negociable. ¿Sí me explico? Entonces ahí yo tengo que ejercer un liderazgo que impone esta autoridad. Entonces tú tienes que decir, bueno, si no llegas temprano, te vas. Pero se la tienes que cumplir, porque si no, ¿qué va a pasar? Los otros que están viendo, pues van a decir, no, pues este es barco y no hay bronca y puedo seguir en la misma situación. Tienes que provocar la crisis. Entonces, cuando las personas están inmersas en este paradigma de vida, la única manera en la que yo puedo ejercer autoridad sobre de ellas y un adecuado liderazgo es en ese modelo. Pero yo no puedo ejercer este mismo liderazgo con una persona que está acá. ¿Sí me explico? Ahora bien, cuando la persona se encuentra en un paradigma de la independencia, yo puedo ejercer otro tipo de liderazgo, un liderazgo autoritario, que no es lo mismo que un liderazgo dictatorial. ¿Por qué? Porque aquí yo impongo, pero acá yo voy a persuadir a la persona. Yo le voy a decir, ¿sabes qué? Estos son los resultados, te vas a estrellar, te va a pasar esto, entiende, estas son las razones. Trato de ponerle los escenarios. Con muchas personas cuando doy consejería en la iglesia lo que hago es ponerle los escenarios. Yo te pongo los escenarios, tú tienes que decidir qué vas a hacer. Y estoy invitando a la gente a que tomen control de alguna manera. Entonces, aquí hay dos modelos de liderazgo en esta área. Puedo tratarlo a través de el persuadir a las personas o puedo hacerlo a través de involucrar a la persona también. Ah, ¿tú quieres hacerlo? Órale, hazlo, vas. Y te suelto la cuerda, ¿no? Y vas. Pero no te desamarro. Te caes, te jalo, te ubico, te levanto y vuelves a irte para allá. Entonces, hay una manera de trabajar con este tipo de personas que están inmersos en este paradigma. Hay una manera diferente que trabajar con las personas que están en un paradigma infantil. ¿Y cómo trabajo entonces con las personas que están en un paradigma de la interdependencia? Ahí el liderazgo que yo voy a ejercer es un liderazgo participativo. Entonces lo que voy a hacer es delegar responsabilidades. A veces me dicen, aquí hay un riesgo que pagar. Muchas veces en la iglesia, cuando tienes un equipo de trabajo, dices, bueno, ¿por dónde empiezo si no conozco a la gente? ¿Cómo los empiezo a tratar? Mi experiencia es que yo empecé a tratarlos de aquí hacia acá, pero me di cuenta que era muy difícil, porque además nuestra cultura en México, estamos atrapados aquí. Esa es nuestra cultura. Entonces yo me di cuenta que yo no puedo empezar a pensar, yo no puedo iniciar un liderazgo pensando que todos están aquí. Eso es injusto. Pero sí puedo apelar a la madurez de los que están aquí para que yo pueda empezar a trabajar aquí. Ellos no van a necesitar que yo les esté soplando en la nuca a ver si están haciendo las cosas, si no están haciendo las cosas. Yo puedo identificar más fácilmente a mi equipo de trabajo, pero si yo empiezo de aquí para acá es lo mejor, porque empiezo a poner reglas y cada vez empiezo a ubicar a mi equipo de trabajo y llega un momento en el que yo ya no necesito estar atrás de ellos. ¿Sí me explico? Ya trabajé con cada uno de ellos de acuerdo a sus capacidades. Entonces, esta es prácticamente el tema de la curva de madurez que yo trabajo con algunas empresas en algunos temas, ¿no? Y bueno, pues es mucha información. Yo sé que es mucha información, pero pues está grabado, lo van a poder ver, revisar varias veces, y si tienen alguna duda, yo estoy para servirles, estoy para apoyarles también, cuenten conmigo en lo que yo pueda. Somos un equipo aquí también, una familia seminarista, y pues muchas gracias. Muchas gracias a nuestro hermano Raimundo, y si no hay más anuncios, estamos despedidos.